En el momento más triste del funeral, un niño de la calle apareció de la nada, caminó hasta el ataúd y le dijo al padre de la niña fallecida: «El asesino de tu hija está allá atrás». El hombre se quedó paralizado, y lo que sucedió después se convirtió en una verdadera pesadilla. El dolor parecía no caber dentro de aquella sala. El cuerpo de la pequeña Alicia, de apenas 8 años, yacía inmóvil en un ataúd blanco de satén dorado, decorado con una rosa pálida y una delicada corona de flores sobre su cabello rubio. Un día antes, estaba viva, riendo en la biblioteca de la mansión. A la mañana siguiente, fue encontrada sin vida, caída frente a los portones de la propiedad de su padre, Germán, un empresario millonario conocido por su discreción. Nadie supo explicar qué había pasado. No había señales de lucha ni testigos, solo el silencio y una ausencia imposible de llenar. La capilla estaba llena de rostros devastados, vestidos negros, ojos enrojecidos, suspiros contenidos, familiares, amigos, empleados de la mansión, todos tratando de entender lo inexplicable. Germán mantenía las manos unidas y la mirada perdida en su hija. A su lado, su hermano Miguel, de cabello blanco y semblante pesado, lo observaba en silencio, mientras su hijo Héctor, con los brazos cruzados, miraba al suelo. Era imposible no preguntarse cómo una niña tan llena de vida podía desaparecer así, de un día para otro, como si su alma se hubiera desvanecido con el viento. Estaba bien. Ayer mismo me pidió hotcakes en el desayuno, murmuró Germán para sí mismo, casi en un susurro, como quien se aferra a un detalle ridículo para no volverse loco. Miguel le tocó el hombro discretamente. «Fuerza, hermano». Solo eso. Fuerza. Pero no había fuerza que sostuviera aquel vacío. Alicia era la luz de la casa, inteligente, cariñosa, llena de preguntas. Su cuarto aún olía a perfume infantil. Y ahora ahí estaba, pálida, inmóvil, con las pestañas como si durmiera. Fue en ese escenario que ocurrió lo inesperado. La puerta de la capilla chirrió, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Entró un niño. Nadie sabía quién era. Piel oscura, overol de mezclilla rasgado, cabello corto y rostro firme. El contraste entre su apariencia y el ambiente solemne causó una incomodidad inmediata. «¿Quién dejó que entrara?», susurró una mujer en la última fila. Pero él caminaba sin dudar, paso a paso, como si hubiese nacido para ese momento. Las miradas se alternaban entre indignación, curiosidad y desconcierto. El niño se acercó al ataúd. Silencio absoluto. Miró a Alicia, respiró hondo y extendió su pequeña mano. Sus dedos tocaron los de ella con un cuidado casi reverente. «Me prometiste que me ibas a enseñar a dibujar casas grandes», murmuró con la voz quebrada. Un murmullo recorrió la sala. Germán se levantó, confundido. «¿Quién es ese niño?», murmuró a una tía cercana. Nadie sabía. Entonces el niño levantó la mirada y dijo a Germán, alto, claro, para que todos lo escucharan: «El asesino de su hija está allá atrás». La frase explotó como dinamita dentro de la capilla. Alguien jadeó. Una mujer soltó un grito ahogado. Un anciano llevó las manos a la boca. Germán, sin entender, se puso de pie, aturdido. «¿De qué estás hablando?», preguntó con la voz temblorosa, casi sin aliento. El niño, entonces, giró lentamente, levantó el brazo y señaló con firmeza. El dedo se detuvo sobre Miguel. El salón pareció girar. Las miradas se dirigieron al hombre de cabello blanco. Miguel permaneció quieto, pálido, sin mostrar reacción. «Repite lo que dijiste», exigió Germán, ahora de pie, la voz temblando. Pero el niño no repitió. Solo bajó el brazo, respiró hondo y miró a Germán a los ojos. No dijo nada más. Y en ese silencio, algo cambió. El funeral, que era duelo y nostalgia, pasó a ser sospecha, confusión e inquietud. La mirada del niño tenía peso, como si dijera: «Yo lo vi, y vine a contarlo».
La atmósfera dentro de la sala se partió en dos, y lo que parecía ser el final, quizás apenas era el comienzo. El salón aún no se había recuperado del impacto. La frase dicha por el niño resonaba como un trueno que se negaba a desvanecerse. El asesino de su hija está allá atrás. Y el silencio que vino después fue aún más ensordecedor. Germán seguía de pie, respirando con dificultad, intentando procesar lo que acababa de oír. Sus ojos iban del niño a Miguel y de vuelta a su hija en el ataúd. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Su voz salió ronca, casi suplicante. El niño seguía inmóvil. Sus manos sucias ahora se apretaban una contra la otra, como si luchara por mantener la firmeza que aún lo sostenía. Miró a Germán con ojos llenos de lágrimas, pero sin apartarse. Había algo en esa mirada que no era común para un niño, un peso, un dolor mucho mayor del que su edad debería cargar. Dio un paso al frente, dudó, y luego murmuró: «Me llamo Jaime. Yo era amigo de Alicia». La revelación generó otro murmullo. ¿Amigos? ¿Pero cómo es que nadie lo había visto antes? Ella no se lo contó a nadie. Nos veíamos a escondidas, en el parque. Jaime tragó saliva. Decía que no podía hablar de mí, que a su papá no le gustaba que anduviera con personas, como yo. La frase fue dicha con una mezcla de resignación y dolor. El comentario cayó como una puñalada en el pecho de Germán, que se mostró visiblemente afectado. Miguel miró a su hermano, pero permaneció en silencio. Jaime continuó: «Pero éramos amigos de verdad. Todos los sábados ella dejaba una notita debajo del banco y yo iba. Jugábamos a las adivinanzas, dibujábamos en el suelo con palitos. Los recuerdos parecían pesar más cuando se decían en voz alta». Germán se sentó abatido con las manos entrelazadas sobre la frente. Jaime lo miró como quien pide permiso para seguir. «Antier, el día que desapareció, nos vimos como siempre, pero ella estaba rara. Dijo que tenía miedo. Que alguien la había amenazado. Todo el salón estaba pendiente de cada sílaba del niño. Le pregunté quién era, pero dijo que no podía decirlo. Solo dijo que iba a regresar a casa más temprano». Hizo una pausa larga. Sus ojos comenzaron a temblar, como si lo más difícil aún estuviera por venir. Me quedé observando desde lejos. Fue entonces que la vi subir a un carro negro. Un carro grande, con los vidrios oscuros. La respiración de Germán se detuvo. Jaime entonces sacó un pedazo de cartón doblado del bolsillo del overol. Estaba arrugado, sucio, pero tenía algo escrito con pluma azul, una secuencia de números y letras. Tuve miedo, pero anoté las placas. Pensé que, si pasaba algo malo, al menos tendría eso. Hubo un movimiento inmediato. Uno de los policías presentes, vestido discretamente con traje al fondo de la sala, se acercó y tomó el papel de manos de Jaime. Verificó los datos con el radio en el oído. Pocos segundos después, se quedó paralizado. El color de su rostro cambió. Miró a Germán, luego a Miguel. Se acercó. Estas placas pertenecen a un vehículo registrado a nombre de Miguel Guzmán. El aire se esfumó de la sala. El tiempo se detuvo por unos segundos. Germán volteó a ver a su hermano, completamente incrédulo. «Miguel, dime que esto es un error». La voz de Germán sonaba más como un susurro que suplicaba no ser cierto. Miguel no respondió. De pronto otro policía se acercó y le puso una mano en el hombro. «Señor Guzmán, queda detenido bajo sospecha de participación en la muerte de Alicia Guzmán». El caos estalló. Las personas se levantaron, algunas lloraban, otras gritaban. Germán presenciaba la escena como quien ve una pesadilla desarrollarse ante sus propios ojos. Su hermano esposado, el funeral de su hija interrumpido, y en medio de todo, ese niño, un niño invisible, que acababa de volverse el centro de todo. El velorio había terminado hacía horas, pero la imagen del niño parado frente al ataúd aún rondaba a Germán como un fantasma.
La casa estaba sumida en un silencio que parecía gritar. Miguel había sido llevado bajo custodia policial y Germán, tambaleante, se encerró en el cuarto de Alicia por más de una hora, acostado sobre la cama de su hija, con el diario de ella apretado contra el pecho, aunque sin tener el valor de abrirlo. Afuera, Jaime seguía sentado en el mismo lugar al borde de la escalinata de la mansión, abrazado a sus rodillas, mirando al cielo. Al verlo ahí, tan pequeño, tan solo, Germán sintió una punzada en el pecho. Ese niño había enfrentado un salón lleno, encarado a una familia desconocida y dicho la verdad en voz alta, sin saber siquiera si sería escuchado. Respiró hondo, bajó las escaleras en silencio y se acercó. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó, intentando controlar la emoción. Jaime solo negó con la cabeza sin decir nada. ¿Quieres quedarte aquí unos días? Hasta que entendamos todo. La respuesta vino en forma de una mirada aliviada, seguida de un tímido asentimiento. Germán entonces lo llevó adentro. En los días siguientes, Jaime empezó a adaptarse al nuevo ambiente. A pesar de la grandeza de la mansión, prefería quedarse en los rincones más sencillos de la casa, en el patio, en el pórtico, a veces cerca del gallinero abandonado. Ayudaba con pequeños quehaceres, tendía la cama, regaba las plantas del jardín y siempre dejaba un platito de comida debajo del árbol donde solía conversar con Alicia en el parque. Germán observaba esto con una mezcla de ternura y culpa. De alguna forma, ese niño parecía mantener viva la presencia de su hija dentro de la casa. Sin embargo, no todos parecían cómodos con su presencia. Héctor, hijo de Miguel y primo de Alicia, permaneció en la mansión incluso después del arresto de su padre, bajo el cuidado de una tía abuela que vivía al fondo de la propiedad. Durante el día apenas se veían, pero por la noche algo extraño comenzó a ocurrir. Cierta madrugada, Jaime se despertó con la sensación de que lo observaban. Cuando abrió los ojos, vio a Héctor parado en la puerta del cuarto. No dijo nada, solo lo miraba en silencio, como una sombra que se rehusaba a desaparecer. La noche siguiente fue peor. Jaime oyó ruidos provenientes del antiguo cuarto de Alicia. Se levantó con cuidado, caminó descalzo por el pasillo y se detuvo frente a la puerta entreabierta. Adentro, encontró a Héctor sentado en el suelo, con uno de los juguetes favoritos de Alicia en las manos, un caballito de madera pintado a mano. El muchacho hablaba solo, en un susurro bajo y apresurado. Jaime se quedó quieto, sin respirar. Un escalofrío recorrió su espalda. Retrocedió lentamente, volviendo a su cuarto en silencio, el corazón acelerado. Al día siguiente, fingió que no había pasado nada, pero empezó a evitar a Héctor. Las miradas que el muchacho le lanzaba ahora estaban cargadas de algo que no sabía explicar, una especie de amenaza muda, un rencor disfrazado de normalidad. Una vez, al sentarse a desayunar, Jaime notó que uno de los dibujos de Alicia había desaparecido de la mesita donde lo había dejado el día anterior. Miró a su alrededor, pero nadie parecía haber visto nada. Solo Héctor, que lo observaba desde el otro lado del salón con una media sonrisa en los labios. Esa noche, Jaime no pudo dormir. Asomado a la ventana, observaba el jardín oscuro e intentaba entender si lo que había visto y oído era real. Quería contárselo a Germán, quería confiar, pero ¿y si pensaba que era una invención? ¿Y si solo era producto del miedo? Al fin y al cabo, ya era bastante difícil ser un niño sin hogar, y ahora estaba en una casa donde la muerte había dejado marcas profundas, donde la ausencia de Alicia parecía pesar en cada pared. Pero algo dentro de él le decía que aún quedaban secretos por descubrir. Con cada noche mal dormida, Jaime tenía más certeza de que algo en esa casa no tenía sentido. Desde que vio a Héctor susurrando solo en el antiguo cuarto de Alicia, algo se encendió dentro de él, un miedo que no se iba y una desconfianza que no dejaba de crecer. Héctor evitaba al niño durante el día,
pero le lanzaba miradas que parecían amenazas silenciosas. Germán, por otro lado, ya no parecía tan distante. Desde que Jaime reveló lo que vio, el hombre había empezado a escuchar más, a observar más. Seguía de luto, sí, pero ahora había algo más en su mirada, una inquietud que lo mantenía alerta. Fue en una tarde gris cuando Jaime decidió hacer lo que su corazón le dictaba. Héctor había salido de la mansión con la tía a comprar medicinas y la casa estaba en silencio. El cuarto del primo quedaba en el piso de arriba, al final del pasillo. Con pasos ligeros, Jaime subió las escaleras, luchando contra el miedo que se instalaba en su pecho. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y entró. El cuarto estaba limpio, casi impersonal. Un póster de autos en la pared, un escritorio con libros y papeles esparcidos, y una cómoda antigua, de madera oscura, con 2 cajones mal cerrados. Con el corazón latiendo a 1000, Jaime abrió el primer cajón y buscó entre ropa doblada y objetos olvidados. Nada. Abrió el segundo. Al fondo, envuelto en un calcetín azul, estaba el collar de Alicia, aquel con el dije de mariposa dorada que ella usaba todos los días. Jaime lo sostuvo entre las manos como si estuviera tocando fuego. Un nudo se formó en su garganta. Estaba seguro. Aquello era una prueba. Aquello era parte de la verdad que todos estaban buscando. Corrió hasta donde estaba Germán, que se encontraba en el patio revisando el portón del garaje. «Señor Germán, entré al cuarto de Héctor. Sé que no debía, pero encontré esto». Germán miró el collar y su expresión cambió al instante. Tocó el dije con los dedos temblorosos, los ojos llenos de lágrimas. Ese era su favorito. La última vez que la vi con él fue... No terminó la frase. Solo miró a Jaime, serio, y asintió lentamente. Guardó el collar en el bolsillo de la camisa. Esa noche, el silencio fue más pesado que nunca. La casa parecía contener la respiración. Jaime permaneció en silencio en su cuarto, mientras Germán caminaba por los pasillos, pensativo, como quien cose recuerdos con sospechas. Al día siguiente, apenas regresó, Héctor pareció inquieto. Su cuarto estaba revuelto. Tardó pocos minutos en notar que algo había cambiado. Fue hasta Germán, intentando mantener un tono calmado, pero el nerviosismo se notaba en sus gestos. «Tío, necesito hablarte de algo. Están desapareciendo cosas mías, como mi reloj, mis audífonos. Hasta esa pluma que usted me regaló el año pasado, todo eso apareció en el cuarto de Jaime. Estaba debajo de su cama». Germán no respondió de inmediato. Lo miró durante largos segundos. Sus ojos, ahora atentos, no parpadeaban. «¿Me estás diciendo que él nos está robando?» Héctor mantuvo el discurso con firmeza. «No quería acusar a nadie, pero no soy yo quien pone esas cosas ahí». Germán respiró hondo, cruzó los brazos. «¿Y cómo sabes exactamente qué hay dentro de su cuarto?» Héctor se quedó paralizado por un instante. Luego disimuló. «Escuché a la empleada decirlo. Dijo que encontró las cosas mientras limpiaba». Pero Germán no respondió. Solo lo observó. Ya había escuchado suficiente. Sabía que Héctor estaba intentando incriminar a Jaime para distraerlo. A partir de ahí, la guerra invisible dentro de la mansión se intensificó. Héctor caminaba por la casa como quien pisa un campo minado. Jaime sentía sus ojos clavados en su espalda y a veces despertaba con susurros provenientes del pasillo. Germán, aunque callado, lo observaba todo. Sus sospechas ya no estaban en el terreno de la duda. Y algo dentro de él comenzaba a doler de nuevo, pero esta vez no era luto, era rabia. Esa madrugada, Germán no pudo dormir. Sentado en el sillón del despacho, mantenía los ojos fijos en la chimenea apagada, con los dedos entrelazados sobre la boca y el collar de Alicia apretado en la mano. Se sentía rodeado por un peso invisible. No era solo la ausencia de su hija, era la sensación de haberle fallado, de haber ignorado señales que estuvieron ahí todo el tiempo. Las palabras de Jaime, los gestos de Héctor,
los objetos que reaparecían, todo giraba en su mente como un rompecabezas macabro cuyas piezas comenzaban a encajar demasiado tarde. Se levantó en silencio, como si la mansión estuviera viva y no debiera ser despertada. Subió las escaleras despacio, cada peldaño crujiendo como si denunciara su culpa. Se detuvo frente al cuarto de Alicia. La puerta permanecía cerrada desde el día del velorio. Nadie se atrevía a entrar. Pero ahora había algo que lo empujaba. Una urgencia silenciosa, una necesidad de enfrentar el dolor de frente. Giró la perilla. El aroma dulce que aún flotaba en el aire casi lo derribó. Era como si Alicia aún estuviera ahí, bailando con sus peluches, inventando historias en voz alta, pidiendo 5 minutos más antes de dormir. El cuarto estaba exactamente como ella lo había dejado. La colcha rosa con bordados de flores, el escritorio lleno de lápices de colores, la alcancía de unicornio sobre la repisa. Germán caminó hasta la cama, se sentó con cuidado y dejó el collar sobre la almohada, como si devolviera algo que jamás debió haber sido arrebatado. Pasó la mirada por el ambiente con atención. Fue entonces que notó una caja de madera pintada de azul, guardada al fondo del estante. Dentro, dibujos doblados, papelitos con recados, recortes de revistas y un cuaderno de pasta dura color lila con calcomanías en la portada. El diario de Alicia. Germán dudó. Tocó la tapa con reverencia. Tenía miedo de lo que encontraría ahí, pero el miedo ya no lo protegía de nada. Respiró hondo y abrió la primera página. La letra infantil y redondeada de su hija parecía gritar desde las líneas. Hoy jugué con Jaime otra vez, pero todavía tengo que esconderlo. Papá no puede saber. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siguió leyendo. Cada frase era un puñal. Héctor entró a mi cuarto otra vez. Dijo que no dijera nada, que era un secreto, pero no me gusta eso. Las manos de Germán comenzaron a temblar. Al pasar más páginas, encontró frases garabateadas con letras nerviosas, como si hubieran sido escritas con prisa. Tengo miedo de Héctor, y justo debajo, si algo pasa, fue él. Germán apretó el diario contra el pecho, como si intentara absorber todo aquello con el cuerpo. La cabeza le daba vueltas. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cuántas veces Alicia intentó decirle algo y él no la escuchó? Recordó una noche, semanas antes de la desaparición, cuando ella tocó a su puerta diciendo que necesitaba hablar. Estaba cansado, estresado por el trabajo. «¿Puede ser mañana, mi amor?», dijo sin siquiera abrir la puerta. Fue la última vez que ella lo intentó. Perdón, hija», susurró de rodillas sobre la alfombra, el rostro hundido entre las manos. El diario, ahora abierto frente a él, con las páginas moviéndose con la brisa de la ventana entreabierta. Todo tenía sentido. Todo lo que Jaime había contado. Todo lo que él mismo empezaba a ver en los ojos de Héctor. Las piezas encajaban, pero el sentimiento que dominaba a Germán en ese momento no era solo indignación, era culpa. Una culpa afilada que lo destrozaba en silencio. Porque un padre debe proteger, un padre debe saber. Se quedó ahí por horas leyendo cada línea, cada dibujo hecho con pluma de colores, cada pedacito de la mente de su hija dejado en papel. Era como escuchar a Alicia por última vez, y ella estaba pidiendo ayuda. Incluso después de todo aún pedía. Germán se levantó con dificultad, el rostro mojado por las lágrimas, los ojos encendidos por algo nuevo. Salió del cuarto y bajó las escaleras con pasos decididos. Ahora ya no era solo el padre de Alicia, era el hombre que ella había elegido para que la escuchara, aunque fuera demasiado tarde, y había alguien que tenía que responder por todo eso. El sol aún no había salido cuando Germán tomó las llaves del coche. Pasó por la cocina sin hacer ruido, agarró un abrigo que estaba colgado en el respaldo de la silla y salió en silencio. El diario de Alicia estaba en su mochila, junto con el collar y la pulsera de cuentas rojas que ella misma había hecho con chaquiras de plástico. Conducía hacia el penal estatal con las manos firmes en el volante.
la mirada fija en la carretera, como si cada kilómetro recorrido fuera una preparación para lo que estaba por venir. La mente, sin embargo, ardía. Lo que había leído en esas páginas lo había cambiado todo, y ahora había una pregunta que ya no podía callar. ¿Miguel lo sabía? Al llegar entregó sus documentos, fue revisado y conducido a la sala de visitas. El ambiente era frío y gris. Una sola lámpara colgando del techo parpadeaba sobre la mesa de metal. Germán se sentó, las manos entrelazadas, las uñas clavadas en las palmas. El sonido de las puertas metálicas abriéndose retumbó por la sala. Cuando Miguel entró, ambos se miraron durante largos segundos. Ninguna palabra. Solo dos hermanos, devastados y separados por una tragedia que ya no tenía marcha atrás. Miguel estaba abatido, con el cabello desordenado y la barba crecida. Sus ojos, sin embargo, aún parecían buscar un poco de dignidad. ¿Por qué hiciste esto, Miguel?, preguntó Germán con la voz firme, pero quebrada. Su hermano se sentó lentamente, evitando su mirada. Leí el diario. Ella intentó advertirme, no la escuché. Miguel guardó silencio por un momento, los ojos bajos. ¿Me estás oyendo? Ella lo escribió con todas sus letras. Tenía miedo de Héctor. Germán sacó el cuaderno de la mochila y lo puso sobre la mesa. Ella confiaba en mí, y yo le dije que podía ser mañana. Su voz se rompió. La rabia, el dolor y el remordimiento se arremolinaban en su pecho. Miguel se pasó la mano por el rostro. Respiró hondo y luego miró a su hermano con los ojos llenos de lágrimas. Lo sabía, dijo en un hilo de voz. No todo, pero lo sabía. Germán se congeló. Esa noche llegué a casa más temprano. Vi a Alicia salir del cuarto de Héctor llorando. Le pregunté qué había pasado. Él dijo que fue una pelea tonta, que ella estaba nerviosa, pero ella se veía asustada. Hizo una pausa larga. Cuando dijeron que habían encontrado el cuerpo, lo supe. Antes de que llegara la policía ya lo sabía. Y después de que ese niño apareció en el velorio diciendo que la vio subir a un carro negro y que era mi carro, todo encajó. Ese día, Héctor había salido a escondidas con el coche. Secuestró a Alicia, la envenenó y dejó su cuerpo en la entrada de tu casa. ¿Por qué no dijiste la verdad? Germán apretaba el borde de la mesa con fuerza, las venas del cuello marcadas. Miguel bajó la cabeza, avergonzado. Porque fui débil y porque él es mi hijo. Las palabras pesaban toneladas. ¿Tú habrías hecho algo diferente? La pregunta salió entre dientes, cargada de dolor. Germán dudó, el corazón en llamas. Sí, yo habría protegido a mi hija. Miguel asintió lentamente, tragando saliva. Pues eso es, yo protegí a mi hijo, y perdí a los dos. Miguel entonces empezó a llorar. No era un llanto contenido ni silencioso, era un llanto roto, casi infantil, de alguien que ya no sabe cómo cargar con lo que siente. Pensé que podía arreglarlo, que solo necesitaba ayuda, que fue un arrebato, una confusión. No quise creer en lo que vi en sus ojos. Germán lo observaba, paralizado. Por primera vez no veía al hermano, sino a un padre destruido. Un hombre que, por amor ciego, eligió entregarse en lugar de su hijo. Pero al hacerlo, también destruyó la única posibilidad de justicia para Alicia. Me mentiste. Me dejaste enterrarla creyendo que había sido un extraño cualquiera. Me dejaste llorar en tu hombro. Dijo Germán, la voz quebrada pero firme. Miguel asintió, aún llorando. Porque si te decía la verdad, nunca más me mirarías. Y ahora, tal vez ya no lo hagas. El silencio entre ellos era casi físico. Entonces Germán se levantó, tomó el diario de su hija y lo guardó de nuevo en la mochila. Ahora sí miro, pero no a ti. Miro el dolor que causamos y la verdad que Alicia intentó decirme.
Cuando Germán se giró para salir, Miguel dijo con la voz entrecortada: «Ella no merecía esto. Ningún niño lo merece». Germán se detuvo un instante, pero no miró hacia atrás. «Así es». Pero ella pasó toda la vida intentando hablarme, y solo la escuché cuando ya era demasiado tarde, y salió de la sala. Al pasar por la última puerta de hierro, apretó el diario contra el pecho, como quien sostiene una petición de perdón que jamás será respondida. Pero ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer, y ya no era por rabia, ni por culpa, era por justicia. El sonido de la puerta de la prisión cerrándose tras él aún resonaba en los oídos de Germán cuando llegó a la mansión. Tenía el cuerpo cansado, pero la mirada encendida. Ya no había duda ni miedo, había un propósito. Subió las escaleras directo a la habitación, se quitó la mochila de la espalda y colocó el diario de Alicia con cuidado sobre el escritorio de su hija. Lo abrió de nuevo y pasó los dedos por encima de una frase garabateada en la esquina de la página. Dijo que era solo un juego, pero me dio miedo. El puño de Germán se cerró por sí solo. Con cada página que leía, se sentía menos un padre en duelo, y más un hombre al borde de un enfrentamiento inevitable. No dudó. Tomó el teléfono y llamó al inspector Andrade, quien había acompañado el arresto de Miguel. «Necesito que me escuche, y que me escuche hasta el final», dijo con voz firme. Le relató todo: las anotaciones del diario, el comportamiento extraño de Héctor, el collar encontrado en su habitación, los intentos de incriminar a Jaime, y finalmente, la confesión de Miguel. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «¿Está seguro de lo que está diciendo, señor Guzmán?» «Lo estoy, pero más que eso necesito que lo vean con sus propios ojos. La máscara va a caer. Solo necesito que estén aquí cuando ocurra». Esa tarde, la mansión parecía una escena montada para el desenlace de una tragedia. 2 investigadores se colocaron discretamente en el pasillo. A la empleada se le indicó que mantuviera la rutina. Jaime se quedó en su habitación, con nerviosismo. Germán, por su parte, se sentó en la sala principal con el diario en las manos, el rostro tranquilo por fuera, pero los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Cuando Héctor bajó a cenar, con la misma postura arrogante de siempre, Germán se levantó y lo miró directamente. «Tenemos que hablar». Héctor rodó los ojos. «¿Otra vez con lo mismo?» «No, no es lo mismo. Es la verdad», respondió Germán, señalando la mesa. «Siéntate». Héctor dudó por un segundo, luego se sentó cruzando los brazos. Germán entonces sacó del diario una foto de Alicia sonriendo, con el collar de mariposa en el cuello. La colocó sobre la mesa. «Ella confiaba en ti. Te llamaba hermano. ¿Sabes lo que escribió sobre ti, Héctor?» El muchacho mantuvo la mirada fija en la pared. «Ni idea». Germán abrió una página, leyó en voz alta. «Si algo pasa, fue él». En ese momento, el aire cambió. Héctor parpadeó lentamente. Luego sonrió. Una sonrisa corta, torcida, casi burlona. «¿Y crees que un garabato de niña va a probar algo?» Los 2 investigadores entraron en la sala en silencio, pero él no se intimidó. «¿Llamaste a la policía por eso? ¿Porque una niñita berrinchuda escribió un nombre en un cuaderno?» Germán se acercó. Sus ojos ardían. «Ella no era berrinchuda. Era mi hija, y tú la mataste». La frase cayó como una sentencia. Entonces Héctor se levantó de un salto, derribando la silla, y la fachada de control se rompió de golpe. «Se lo merecía», gritó con los ojos desorbitados. «Andaba de chismosa. Dijo que te iba a contar. Yo solo quería que se callara». Los gritos resonaron por toda la mansión. Los investigadores se miraron y avanzaron rápidamente. «No me toquen. Todos son unos hipócritas», seguía gritando mientras era inmovilizado. Germán permanecía quieto, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. La escena era devastadora. Héctor, que siempre había parecido contenido,
estaba ahora completamente fuera de sí. Sus manos temblaban, el rostro enrojecido, la saliva escurriéndole por la comisura de los labios, mientras gritaba insultos sin sentido. Tú nunca fuiste un verdadero tío. Alicia era una plaga, una chismosa. Yo solo le enseñé una lección. Los gritos se fueron apagando a medida que lo sacaban por el pasillo, pero el daño ya estaba hecho. La verdad por fin se había revelado, desnuda, cruel y más devastadora de lo que cualquiera ahí estaba preparado para enfrentar. Jaime, que había bajado discretamente por las escaleras, vio todo desde lejos. Sus ojos abiertos de par en par no parpadeaban, pero no cayó ninguna lágrima. Solo observaba. Germán entonces se volvió hacia él. No hubo palabras entre los dos. Pero había algo en la mirada de Germán que ahora estaba completo. Una mezcla de dolor y alivio, de culpa y justicia. Se acercó, se arrodilló frente al niño y dijo en voz baja: «Ella confiaba en ti, y yo también». Jaime asintió, aún en silencio. Por primera vez no era solo el niño que apareció en el velorio, era quien impidió que el silencio continuara. La noticia llegó a la mañana siguiente, temprano. Germán estaba en el patio, sentado cerca del columpio de Alicia con Jaime a su lado, cuando sonó el teléfono. El inspector Andrade, del otro lado de la línea, fue directo al grano. Con base en la confesión, las pruebas y el diario de su hija, Miguel será liberado hoy mismo. Hubo un silencio. Germán miró al suelo, los ojos vacíos, como si aún intentara comprender lo que eso significaba. Va a necesitar a alguien que lo recoja, concluyó el inspector. Germán respondió solo con un suspiro contenido y un simple «Yo voy». El camino hasta la prisión parecía más corto que antes, pero infinitamente más pesado. Germán conducía con las ventanas abiertas, como si el viento pudiera aliviar el nudo en su garganta. Recordaba la última conversación, las lágrimas, las palabras duras, y todo lo que, por más que doliera, necesitaba haber sido dicho. Al llegar, no entró como la vez anterior. Esta vez, se quedó afuera. Apoyado en el auto, con los brazos cruzados, el portón de hierro se abrió lentamente, y entre los rayos del sol de esa mañana aún pálida, apareció Miguel, delgado, más envejecido que antes, con la ropa arrugada y una mirada que mezclaba vergüenza y alivio. Ninguno de los dos se movió durante un instante. Solo se miraron. Ya no había máscaras, ya no había defensas. Solo dos hermanos frente a las ruinas que los rodeaban. Germán dio un leve paso al frente. Miguel soltó el aire contenido en el pecho. «Pensé que no vendrías», dijo él con la voz baja, casi ronca. Germán lo miró, con los ojos llorosos y el rostro cansado. «Casi no vengo». Miguel asintió, como quien entiende y acepta. El silencio entre ellos era tan denso que cualquier palabra habría parecido un grito. «No sé qué decir», intentó Miguel, con los hombros caídos, la culpa aún evidente en cada gesto. «Le pedí perdón a ella todos los días aquí adentro. Pero sé que ya no sirve de nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tal vez no merezco ese perdón, ni de ti, ni de ella». Germán desvió la mirada por un segundo. Luego volvió a mirarlo. «Ya perdiste demasiado, y yo también». La voz le salió entrecortada, firme y frágil al mismo tiempo. «Ahora solo nos queda seguir adelante». Miguel intentó disimular el llanto, pero no pudo. Tapó el rostro con la mano, como un niño que se avergüenza del dolor que lleva dentro. Germán se acercó, puso la mano sobre su hombro. No hubo abrazo, aún no, pero hubo un gesto, un toque que, viniendo de él, ya era un milagro. Miguel levantó la mirada, sorprendido. «¿De verdad me perdonas?» Germán no respondió de inmediato. Respiró hondo y dijo: «No se trata de perdón. Se trata de no dejar que el dolor se trague lo que queda». Y en ese momento ambos sabían, no sería fácil, nada lo sería, pero tampoco sería imposible. El camino de regreso fue en silencio.
Miguel miraba por la ventana como quien observa un mundo que ya no reconoce. Las calles, los árboles, los autos, todo parecía nuevo, pero manchado por los recuerdos. Cuando llegaron a la mansión, Miguel dudó antes de bajar. Germán lo notó. ¿Sabías que ella te mencionó en el diario?, dijo mirando fijamente el volante. Miguel abrió los ojos, sin comprender. Dijo que eras gracioso, que le contabas historias tontas para dormir cuando yo viajaba. Dijo que quería que yo fuera más como tú. Eso rompió algo dentro de él. Miguel lloró en silencio, bajó del auto sin decir nada. Germán lo acompañó hasta el portón. Allí, Jaime los esperaba, recargado contra la pared, abrazando un osito de peluche que pertenecía a Alicia. Los ojos del niño se cruzaron con los de Miguel, y los dos se miraron por largos segundos. Jaime no sonrió, no se movió, pero tampoco se alejó. Era un comienzo, un recomienzo. Un intento, aunque tímido, de reconstruir la confianza, no con palabras, sino con presencia. El tiempo pasó con delicadeza. La mansión, antes sumida en luto y silencio, comenzaba a respirar diferente. Las flores en el jardín volvieron a brotar y los pasillos de la casa ya no parecían tan vacíos. Poco a poco, la vida retomaba su curso, no como antes, sino como podía ser después de todo. Jaime ahora tenía un cuarto solo para él, con libros nuevos, juguetes sencillos y una foto de Alicia sonriendo en la cabecera. Ya no era una visita, ni un huésped temporal. Era parte de esa casa. Era parte de la familia. Una mañana de cielo despejado, Germán llamó a Jaime al patio. Los dos caminaron lado a lado hasta el viejo columpio de madera, donde Alicia pasaba las tardes inventando historias. Se detuvieron en silencio por unos instantes, escuchando el sonido del viento moviendo la cuerda. Germán, con los ojos llenos de lágrimas, se agachó frente al niño y sostuvo sus pequeñas manos entre las suyas. Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente por lo que hiciste, Jaime. Si no hubieras aparecido ese día, tal vez yo seguiría en la oscuridad, perdido, atrapado en una mentira. Jaime bajó la mirada conmovido. Germán continuó, con la voz firme pero quebrada. Tú fuiste el valor que yo no tuve. Fuiste la voz de mi hija cuando nadie más la escuchaba. Y por eso esta casa también es tuya ahora. No por lástima ni por deuda, sino porque mereces estar aquí. Jaime tragó saliva. ¿Estás seguro?, murmuró. Germán sonrió y asintió. Absolutamente. Alicia habría querido que fuera así. Fue en ese momento que el niño se lanzó a sus brazos, en un abrazo apretado, lleno de todo lo que las palabras no podían decir. Del otro lado del patio, Miguel observaba la escena en silencio, con los ojos húmedos y el corazón encogido. Sabía que jamás podría borrar sus errores, pero tal vez podía construir algo nuevo a partir de ahí. Y en ese instante, mientras miraba a Jaime sonriendo, Miguel sintió que, incluso entre las cenizas, la vida intentaba florecer otra vez. Lentamente, se acercó y se sentó junto a ellos, sin decir nada. Solo estuvo ahí, presente, intentando empezar de nuevo. El columpio crujió suavemente con la brisa. Jaime miró al cielo y luego al viejo diario de Alicia, ahora reposando en su regazo. Pasó los dedos por la portada como quien conversa con alguien que aún vive en otro lugar. Germán lo observó con ternura y dijo: «Ella está orgullosa de ti». El niño sonrió, sin responder, y en ese silencio suave y lleno de significado quedó claro: Alicia seguía viva, en los gestos, en la verdad revelada y en el hogar que ahora, por fin, también era de Jaime. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.